pero todos ellos, después de acogerse al derecho a guardar silencio, de pronto cuando los detienen, recién se acuerdan que hubieran visto al señor Fernando Handam en una reunión y que el único elemento que uno de ellos ha escuchado decir entre Fernando Handam y Juan José Zúñiga al despedirse, bueno, tenemos un trato. Eso es todo el elemento probatorio. Después, ¿dónde están las fotografías, audios, videos, elementos objetivos? Porque todo esto se ha basado en suposiciones. El activista y abogado de Fernando Handam, recientemente acusado por la justicia boliviana, Jorge Balda, tuvo un cruce de palabras con Johnny Aguilera, quien literalmente ha justificado de la peor manera posible esta dictadura. Vean. Y tenemos que hablar de otro tema que sin duda alguna ha cobrado repercusiones esta jornada. Bueno, está con nosotros el abogado de Fernando Handam, a quien lo saludamos, el doctor Jorge Balda, y le agradecemos por estos minutos. Doctor, un gusto de saludarlo, un placer de tenerlo acá en Que No Me Pierda. Bienvenido. César Galindo lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, César. Un gusto saludarle. Bueno, Jorge, un gusto de saludarlo. Tenemos esta introducción que nos va a permitir entender qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Acompáñenos, por favor, y arrancamos con la entrevista. Handam fue presentado este lunes tras su aprehensión en Santa Cruz. El gobierno asegura que tuvo una participación en la toma de la Plaza Murillo el pasado 26 de junio, ya que habría sostenido una reunión en La Paz con el general Zúñiga. En reuniones que se han materializado del 24 al 26 de junio de este año. Ha sido recogido por miembros de inteligencia allegados al señor general Juan José Zúñiga y de acuerdo a los testimonios brindados por estas personas, él ha brindado asesoramiento. Son varios los indicios que lo implican, asegura la autoridad. El momento del golpe, vale decir, entre las 13:30 horas y las 17 tenemos por lo menos 9 conversaciones que se habrían realizado entre Fernando Handam y el señor general Juan José Zúñiga. ¿Qué es lo que le decía al señor Juan José Zúñiga Handam? Bueno, básicamente lo que hacía era recibir instrucciones acerca, voy a decir, del discurso, de la propaganda, de la mediática que era empleada en ese momento por el comandante de ejército. Al momento de su presentación, el activista confirmó que se reunió con el general Zúñiga, pero para tratar temas de derechos humanos. La paz de esta persona, tenemos conversaciones. Deberíamos preguntarle a esta persona a qué se habría reunido con el señor Juan José Zúñiga. Yo no tengo nada que ver otro tipo de conversaciones. Y lo que habla también esta persona, tenemos un show, y que habría otras personas que habrían participado en la comisión de estos ilícitos. Y me reuní con los presos políticos por garantías que él pedía, porque se sentía amenazado por el ministro de Defensa y por la tensión dentro del ambiente presidencial. Quería que de derechos humanos fuéramos garantes. Me preguntó de la visión del país. ¿Pueden retirarlo, por favor? ¿Era un golpe? No hay ningún golpe acá. Ya fue imputado. La fiscalía está solicitando su detención preventiva. Al momento esperan la hora para su audiencia de medidas cautelares. Estamos conversando con el doctor Jorge Balda. Y la pregunta concreta es, ¿el señor Fernando Handam se reunió con el general Zúñiga? ¿De qué hablaron, doctor? Bueno, en principio, Fernando Handam, como representante de derechos humanos, tiene la obligación de reunirse y escuchar a todas aquellas personas con las cuales tengan que conversar. Entre diciembre y enero del año 2023-2024, se presentaron sus cartas credenciales de la CIDH-PDA, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos por los Pueblos, ante la Cancillería en Bolivia, ante distintas autoridades, entre ellas el mismo Juan José Zúñiga. ¿Por qué? Porque existen hasta antes del 26 de junio más de 10 militares detenidos por los casos Sacaba y Sencata. Ahora existen más de 30. Fernando, cuando afirma de que existió una reunión con Juan José Zúñiga, se reunió para tratar el tema de los militares presos. Eso es lo que él ha manifestado y realmente no hay ninguna razón que nos haga dudar de la palabra de Fernando Handam. Él ha sido convocado por Juan José Zúñiga para tratar este tema. Él no ha ido con sus propios medios, él ha ido con una invitación directa que le hace el comandante del ejército a un representante de un organismo internacional de derechos humanos
¿Cómo no ir? ¿Cómo no expresar la indignación que sienten las familias de los presos políticos, en este caso de los militares presos políticos? Ahora, el hecho de que se esté utilizando esa reunión para decir que él era el asesor de Juan José Zúñiga, realmente es un absurdo. Ahora, porque solo en una reunión una persona no puede pues, estar cometiendo un acto de terrorismo. Ahora, doctor, en la imputación contra Hamdan hay elementos de la fiscalía que señalan que él en algún momento le habría ofrecido respaldo de los Estados Unidos, de la Embajada de Israel y otros organismos. ¿Esto es correcto? Eso es lo que dice la imputación, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se demuestra. Hemos estado 8 horas en una audiencia. Estaban como carteras de Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Culturas, Viceministerio de Transparencia, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y Ministerio Público. 7 carteras de Estado. Ninguna ha podido acreditar un solo elemento objetivo que acredite y demuestre que Fernando Handam ha tenido algún grado de participación en el autogolpe del 26 de junio. De ninguna manera. ¿Cómo sería posible que las Fuerzas Armadas ahora obedezcan a un civil, ahora obedezcan a una persona que no tiene instrucción ni grado militar, ni jerarquía, ni conocimientos? Él tiene conocimientos en derechos humanos, él es ingeniero de sistemas, pero su especialidad es en derechos humanos. Y el hecho de que se lo esté vinculando sin ningún elemento probatorio es extremadamente peligroso. ¿Cuáles son los indicios que tienen? Son declaraciones de militares que han ido detenidos, que todos están en San Pedro y que todos ellos acogieron al derecho a guardar silencio. Ya estando detenidos, 2 días más tarde, todos se dedican a hacer una declaración ampliatoria y todos hablan de Fernando Handam como si fuera el ideólogo. ¿El ideólogo de qué? Si al final ninguno de los testigos que son los imputados detenidos señala que ha estado presente dentro de esa reunión. Ninguno ha estado presente. ¿De dónde sacan que tiene influencia en la embajada americana o en la embajada de Israel? ¿Cuál embajada de Israel? Todo realmente es una investigación muy poco seria, muy poco profesional. Ahora, doctor, bueno, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué fue imputado? Si usted nos está dando algunos elementos y nos acaba de mencionar que no hay ningún elemento probatorio o que corrobore o certifique o ratifique o asegure que el señor Handam tuvo algún tipo de participación en este hecho. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué piensa usted? ¿Algún tipo de conspiración contra el señor Handam? La detención de Fernando Handam es un mensaje a todos los defensores de derechos humanos en el país para mostrar la capacidad que tiene el gobierno de involucrar a una persona inocente en un hecho de estas características. Son hasta 25 años de cárcel los que se puede obtener por un delito de terrorismo. ¿Cómo podría haber cometido el delito de terrorismo Fernando Handam? Imaginémonos que hubiera estado en la reunión con Juan José Zúñiga para decirle qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que tenía que decir. Imaginémonos que ese era el objetivo de esa reunión. Eso se llama conspiración. Pero eso no es terrorismo. Terrorismo es lo que se ha dado en la Plaza Murillo, cuando existía gente armada. Pero no ha existido de ningún modo el 26 de junio una participación de Fernando Handam en estos sucesos. Una reunión previa que además a invitación del mismo Juan José Zúñiga para hablar de los presos políticos, los militares presos y un representante de derechos humanos que no podía saber, no podía predecir que 2 días más tarde iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo. Cualquiera va, escucha lo que le tienen que decir y seguramente da sus criterios y da sus respuestas. Ahora, pero no por eso ahora resulta ser un terrorista. Doctor Balda, el Procurador General del Estado ha manifestado, ha informado que se presume que algunos líderes que están en Oriente podrían tener algún tipo de vínculo con esta revuelta militar que ha habido hace el 26 de junio pasado en Plaza Murillo. Y a esto lo relacionan probablemente el activismo del señor Handam. ¿Podría coincidir con algo similar o no sobre las declaraciones del procurador? Las declaraciones del procurador son realmente un reflejo de lo que ha ocurrido en la audiencia cautelar.
todo está en base a suposiciones. La reunión de Juan José Zúñiga con Fernando Handam podría haber sido el hecho generador que ha promovido el 26 de junio. Exactamente lo mismo dijo el fiscal. Y de esa manera es que se dispone su detención preventiva. Ahora, si nos basamos en suposiciones, el hecho de que se esté utilizando este proceso para detener a una persona inocente nos deja clara muestra de que el Ministerio Público con el Ministerio de Gobierno tienen esa capacidad de involucrar a la persona que quieran. No olvidemos que quien está dirigiendo esta investigación es Johnny Aguilera, la misma persona que dirigió las investigaciones del caso Hotel Terrorismo, que es exactamente lo mismo, del caso Hotel Las Américas, perdón, es lo mismo. Ahora, doctor, acompáñeme a revisar estos documentos y luego le voy a pedir su opinión. A ver, ¿cuándo fue la orden de aprehensión? Y aquí tenemos justamente este documento. La orden de aprehensión fue, leemos, en la parte de abajo, cerca de la firma, dice 4 de julio de 2024. La orden de aprehensión es el 4 de julio del 2024. ¿Y cuándo fue la citación? A ver, revisemos. La citación 7 de julio del 2024. Bueno, acá hay algo que usted nos pueda decir, por favor, doctor Balda. Cuando se cita a una persona, lógicamente solamente se libra orden de aprehensión si no se presenta. No se puede emitir una orden de aprehensión previa para después, recién cuando uno ya está detenido, recién citarlo. Eso es burlarse del procedimiento penal. Cuando ha sido detenido en horas de la madrugada Fernando Handam el domingo, horas no hábiles, en la madrugada, no tenían ni orden de aprehensión, ni resolución de aprehensión, ni orden de citación, ni nada. Lo sacaron de su vehículo, le pusieron una capucha en la cabeza, lo llevaron al aeropuerto y después lo trajeron hasta la ciudad de La Paz. Pero recién en horas de la tarde del domingo le entregan la orden de citación de 7 de julio. Esa orden de aprehensión hemos tomado conocimiento recién estando ya en la fiscalía, estando ya en la declaración, cuando esta orden no existía. A él no le han entregado ningún documento, ninguna resolución al momento de aprenderlo, incumpliendo todo lo que señala la Constitución. Es por eso que hemos presentado la ilegalidad de la aprehensión de Fernando Handam y el juez la ha denegado. Sin embargo, hemos apelado a esta determinación, al igual que la resolución de medidas cautelares. Bien, ahora, bueno, ¿qué pasa con la situación de Fernando Handam? ¿Ya fue trasladado al recinto penitenciario, doctor? En realidad la audiencia ha durado casi 8 horas y media, César. Hemos estado hasta las 9:40 de la noche en esta audiencia. Seguramente en las próximas horas lo van a trasladar a San Pedro. Se ha determinado 180 días de detención preventiva, sin elementos probatorios. Ha sido todo en base a suposiciones, en base a declaraciones de militares detenidos, yendo en contra de lo que establece el código, porque no puede la declaración de un imputado involucrar a otros imputados. Lo que sí puede hacer es asumir su defensa, pero no realizar acusaciones para que la declaración de un imputado sirva para que realmente no tiene un sentido, no tiene un contenido lógico de investigación. Bien, doctor, si me permite, en este momento lo tenemos al viceministro Aguilera ya en sala también. Él va a compartir con nosotros estos minutitos también, si me permite. Voy a saludarlo al viceministro Aguilera, un gusto de saludarlo, viceministro César Galindo, acá en Que No Me Pierda. Estamos conversando con el doctor Jorge Balda también, que es el abogado de Fernando Handam. Bienvenido, viceministro, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, doctor Balda. Lamento las declaraciones tendenciosas que usted, como siempre, con el afán de desinformar, brinda. Primero, dijo usted que el día 24 de junio se encontraba conjuntamente el ingeniero Handam compartiendo un panel. Eso ha resultado siendo mentiroso, pues hemos logrado evidenciar que el 24, el 25 y el 26 el ingeniero Handam se encontraba alojado en el Hotel Melo, donde había resistido su registro. También quiero recordarle que el señor Fernando Handam ha sido recogido por un oficial de inteligencia con el cual ha estado paseando en la ciudad de La Paz. Y es más, ese boleto ha sido pagado por un oficial de inteligencia apegado al círculo más cercano del señor Zúñiga. Usted nos dice que esa reunión no era delictiva. Hoy mismo el señor Handam
en el atestado que ha brindado ante los medios de comunicación, ha afirmado que él estaba planificando la libertad de los presos militares por diversas razones. Discurso que también ha tenido el señor general Juan José Zúñiga en la Plaza Murillo. Otro elemento que debo desmitificar al doctor Jorge Balda, que muchas veces ha sido mi profesor, y muchas de las cosas que ha aprendido han venido de su boca. Cuando ha sido aprendido el ingeniero Hamdan, evidentemente se ha cumplido una disposición fiscal y se lo cita licenciado Galindo para que él preste una declaración. Evidentemente, la citación es posterior a su aprehensión, porque él tiene derecho a prestar su atestado en presencia de un abogado. Es por eso que dolosa y maliciosamente el doctor Balda pretende decir que se lo ha citado después de detenerlo. Sí se lo ha citado porque él, como cualquier persona, tiene derecho a presentar su defensa. Y evidentemente el Ministerio Público tiene un plan o tiene un horario que cumplir para colocar al señor Hamdan o a cualquier involucrado ante la autoridad judicial. El doctor Balda nos dice que no existe ningún elemento de prueba. Primero, que no hay coherencia entre los medios y los fines del discurso del señor Hamdan disfrazado de activista, siendo en verdad un político. Y es que él mismo dice que le había brindado a Juan José Zúñiga, lo ha dicho hoy en presencia de todos, le ha brindado a Juan José Zúñiga un análisis político y social, que además que traduce en el apoyo de aliados y opositores. El señor doctor Balda nos dice que estos testimonios surgen de personas que se encontraban privadas de libertad. El señor general comandante de la Armada, el contraalmirante comandante de la Armada, el comandante de la Fuerza Aérea y quienes conformaban parte de la patrulla de aquella movilidad, la M-19, que estaba copilotada por el general Zúñiga, nos han informado de manera expresa y textual que quien recibía y daba instrucciones durante 9 meses era Juan José Zúñiga con relación al señor Hamdan. Permítame. Que dicho sea de paso, Permítame, perdón, viceministro, quiero hacer esta consulta al doctor Balda. Doctor Balda, se ha sumado Santa Cruz, viceministro Johnny Aguilera, se ha sumado Santa Cruz también a esta entrevista porque queremos saber algo. Yo le pregunto, doctor Balda, ¿su cliente se ha disfrazado de activista, como dice el viceministro Johnny Aguilera? Bueno, muy buenas noches al general Aguilera, muy buenas noches Cecilia. Fernando Hamdan es una persona a la cual yo conozco desde hace aproximadamente 4 años y las denuncias que hemos venido realizando por las detenciones ilegales y los más de 300 presos políticos que tiene el régimen de Luis Arce son reales. Son denuncias que hemos dirigido a la Unión Europea, son denuncias que hemos dirigido a la OEA, a las Naciones Unidas, al Alto Comisionado, a la CIDH. Hemos presentado más de 25 solicitudes de medidas cautelares. La mayoría de ellas aún está pendiente de tramitación. Fernando Hamdan ha sido acreditado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos por el Desarrollo de las Américas, una organización mexicana que hoy día precisamente a través de la Embajada de México ha mandado notas formales pidiendo informes acerca de lo que está ocurriendo. Esta organización se ha presentado con credenciales ante la Cancillería, se ha presentado los 4 representantes que tienen en Bolivia, se han presentado ante el comando de la policía, ante el comando del ejército. Las cartas están con firma y sello de diciembre y enero del 2023 y 2024. El juez hoy día en la audiencia cautelar ha reconocido la validez de esta organización, por lo cual no se ha disfrazado de absolutamente nada. Si ha existido esa reunión en la cual Fernando Hamdan señala que ha sido para considerar la situación de los presos políticos, quien tiene la obligación de demostrar lo contrario es el Ministerio Público, no el Ministerio de Gobierno, porque recordemos que en una cadena del sistema penal acusatorio está el juez, el que manda el proceso, las partes, que es el imputado, y el Ministerio Público, que tiene un investigador o una comisión de investigadores. En ninguna parte del mundo el Ministerio de Gobierno o los viceministerios de esta cartera de Estado son los que llevan adelante las investigaciones. Nosotros hemos señalado de que las investigaciones se tergiversan, se desnaturalizan cuando las instituciones políticas toman injerencia en este tipo de investigaciones. Y en este mismo proceso son 7 carteras de Estado contra un ciudadano. ¿Qué oportunidad puede tener una sola persona que se defiende con sus abogados voluntarios de derechos humanos contra 7 carteras de Estado que generan presión en un juez
que debió recusarse, debió excusarse, debió apartarse, porque a él ya lo habíamos denunciado por hechos similares en contra de César Apaza. Sin embargo, tenemos como resultado jueces que obedecen no a la justicia ni a la ley, sino a los designios del Ministerio de Gobierno. Lastimosamente, esa es la justicia dentro de un sistema donde no existe independencia del órgano judicial. Los delitos por los cuales está acusado y los hechos por los cuales se acusa a el señor Fernando Hamdan. Los delitos que se le acusa son el delito de terrorismo en grado de autoría y el delito de alzamientos armados en grado de complicidad. ¿Cuáles son los elementos que ha presentado el juez? De 3 militares que están detenidos en San Pedro, pero todos ellos, después de acogerse en San Pedro, después de acogerse al derecho a guardar silencio, de pronto cuando los detienen, recién se acuerdan que hubieran visto al señor Fernando Hamdan en una reunión y que el único elemento que uno de ellos ha escuchado decir entre Fernando Hamdan y Juan José Zúñiga al despedirse, bueno, tenemos un trato. Eso es todo el elemento probatorio. Después, ¿dónde están las fotografías, audios, videos, elementos objetivos? Porque todo esto se ha basado en suposiciones. Y no puede una persona terminar 180 días en San Pedro solamente por el hipotético de la construcción teórica de lo que hubiera ocurrido, sobre la base de una mera especulación. César. Aquí están las pruebas, doctor Balda. Aquí están las pruebas del recojo que realizan al señor Fernando Hamdan del aeropuerto y lo hace un oficial del ejército que ha sido plenamente identificado en su vehículo particular. Aquí están las pruebas donde el señor Hamdan es previamente notificado con las actividades procesales y vale la pena reiterar, doctor Balda, que yo no estoy llevando ninguna investigación. Yo ya no estoy en condición de política, estoy simplemente facilitando la comunicación de modo que también tengamos la posibilidad de colocar un contrapeso en los atestados que usted ahora mismo está efectuando. Yo quiero decirle, doctor, que aquí están los testimonios brindados por personas quienes han atestiguado. El dueño del hotel, doctor Balda, no se encuentra preso, ni siquiera ha sido cautelado. Él ha actuado como testigo y ha recibido la instrucción del propio Fernando Hamdan Calancha de no registrar su nombre en el registro de hospedados. Este es un síntoma, indudablemente, que nos señala que el señor Hamdan sabía las circunstancias por las que se encontraba en la ciudad de La Paz. Él no ha venido a hablar solamente de la libertad, de los derechos políticos, de los derechos que tienen las personas a las cuales usted ha podido denunciar. Yo quiero decirle, doctor, que tenemos evidencia material que sitúa en tiempo y espacio, en plena coordinación con el general Juan José Zúñiga, en estas actividades que desde nuestra perspectiva configuran terrorismo y alzamientos armados. Viceministro, permítame, el señor o el general Zúñiga... ha hablado 45 minutos antes de mí. No, quería preguntarle, perdón, nosotros nos sumamos recién a la entrevista, perdón, viceministro. Quería consultarle, por favor, si el general Zúñiga lo acusa directamente al señor Hamdan de haber organizado esto que fue los hechos registrados el 26 de junio. El general Zúñiga, como usted sabe, desde el punto de vista formal, se ha abstenido de prestar declaraciones. Son elementos coetáneos que surgen de la indagación que se ha realizado a las actividades periféricas brindadas por los miembros de inteligencia. Actividades periféricas, entiéndase, no solamente por la captación de información que ha utilizado el señor general Juan José Zúñiga para consolidar este sitiado de la plaza. El señor Juan José Zúñiga, además, había articulado en gran medida que miembros de todo el país que responden a los batallones de inteligencia se trasladen a esta ciudad. Ahora bien, el doctor Balda nos dice, ese es un elemento de conspiración. Efectivamente, en los libros que usted ha escrito, doctor Balda, nos habla de estas fases previas del delito y estas fases previas del delito, la conspiración de terrorismo y de alzamientos armados en el grado de complicidad, le brindan al señor Hamdan Calancha la posibilidad de haber generado un establecimiento del control. ¿De control de qué? Del accionar del general Zúñiga en la Plaza Murillo. ¿Y por qué hago esta afirmación? Pues el atestado que hoy día brinda en presencia de los medios de comunicación es el mismo que ha brindado el general Juan José Zúñiga cuando él había citado la Plaza Murillo. Vale la pena reiterar que las actividades coetáneas están vinculadas a un cambio de régimen. Hoy mismo ha declarado uno de los generales del servicio pasivo que hacía referencia, doctor, acerca de los cargos que iban a ocupar en el nuevo gabinete ministerial. Ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, ministro de Gobierno.
Y en el medio de ese discurso, el señor general Juan José Zúñiga, después de haber conversado, de acuerdo a los testimonios que han brindado a la policía, los que están involucrados en este caso, hace referencia que de manera, yo diría, permanente, mantenía comunicación con el doctor Hamdan, expresándole a Hamdan qué es lo que debería decir y debería hacer. ¿Qué significa esto? No solamente significa que había desde el punto de vista operativo una infiltración en el gobierno que era coludida con miembros de las Fuerzas Armadas, como es el comandante de los Colorados, como es el comandante de la Policía Militar, como es el comandante del CEO, como es el comandante del Batallón de Comunicaciones. Para que quede claro, viceministro, para que quede claro, el señor Hamdan entonces está detenido en este momento, es decir, de acuerdo a esta investigación que ustedes han realizado, está detenido por la declaración de 3 militares, pero no del principal acusado, el general Zúñiga. ¿De quiénes entonces? Es que no necesitamos las declaraciones para demostrar este hecho. Tenemos la prueba material, un pasaje comprado por un allegado al organismo de inteligencia que era la base de la estructura golpista. Voy a llamar golpista al acto de terrorismo y de levantamiento que ha existido en la Plaza Murillo el 26J. Ese transporte que realiza un oficial, permítame, tengo aquí el nombre de este capitán que forma parte de la unidad de inteligencia y que lo ha paseado por la ciudad de La Paz, el capitán Angulo. El capitán Angulo, este capitán lo traslada hasta la Plaza Avaroa. De la Plaza Avaroa lo recoge otro capitán que es dueño del Hotel Nelo, que es también, no está preso, ¿no? el dueño del Hotel Nelo, por si acaso, doctor Balda. Y él ha brindado el atestado expresando en qué piezas se ha alojado. Viceministro, si me permite, a ver, dentro de toda esta investigación que se está desarrollando, en principio se ha apuntado a un ideólogo de este tema, que es el señor Aguilar, que en este momento también es investigado, y ahora se suma a la investigación otro activista, en este caso de derechos humanos. Es decir, 2 civiles habrían sido los ideólogos de esta revuelta militar en Plaza Murillo, viceministro. ¿2 civiles? Bien, cuando hablamos de asesores tenemos que referirnos, así lo dice la doctrina, que ellos se constituyen en una coordinación operativa primero, luego asesoran en la gestión de crisis. Ahí está la participación de Hamdan, un experto precisamente en el ámbito comunicacional. Como bien lo ha dicho el doctor, él es ingeniero en sistemas, sin embargo se pinta como si fuera un ideólogo. Esto significa que él le brinda el asesoramiento de la comunicación con fuerzas políticas e inclusive fuerzas internacionales, pues se asevera a partir de aquello, de la conversación que tiene con Hamdan, y lo hace de manera pública Juan José Zúñiga, en presencia de los 3 generales, los comandantes de las fuerzas de Armada y la aviación, además del cúmulo de militares que entraba y salía de su despacho, que tenía cooperación de la embajada de varios países, inclusive, también me llamó la atención que diga la embajada de Israel, pues como usted sabe, embajada de Israel no tenemos. Básicamente lo que pretendían a partir de esta acción es actuar en 3 tiempos. Primero, una remoción del estamento decisivo, me refiero a los ministros que he mencionado. En segunda instancia, una liberación de personas que están sometidas a procesos judiciales, en los cuales muy bien ha hecho referencia el profesor Balda, que en todo caso vincula a la actividad del señor Hamdan con esta revuelta, porque fue precisamente Zúñiga el que hizo referencia a ese segundo punto. Y el tercero, bien, cuando ya de manera abierta y hostil, Zúñiga niega la posibilidad de que el presidente del Estado se mantenga en esa función. Viceministro, y de todo esto que usted nos dice, ¿hay pruebas? Es decir, no hablo de la teoría, sino hay pruebas en la comunicación. ¿Tienen chats, comunicaciones telefónicas que puedan respaldar obviamente esto que usted nos está manifestando esta noche de lo conversado entre ellos? Muy bien, lo que acontece es que esto ha surgido como producto de entrevistas y de testimonios que han brindado quienes se encuentran involucrados. Mientras no tengamos el desdoblamiento de aquellas conversaciones que en algún momento se tienen que dar, le vamos a dar el privilegio de la duda. Pero quiero decirle que es como que yo le dijera, aquí yo en mi teléfono tengo el chat con Pedrito Pérez y me ha dicho esto. Entonces tenemos que esperar el procedimiento legal que permita que esta información se desdoble, lo que indudablemente a todos nos va a sacar de las dudas. Pero tenemos imágenes de no hay desdoblamiento telefónico todavía, entonces. Por el momento. Todavía no. Por el momento, pero personas que han aseverado esta permanente comunicación entre el señor Luis Fernando Hamdan Calancha, el ingeniero Fernando Hamdan Calancha,
y el general Juan José Zúñiga, efectuada en presencia de personas que están vivas y que en el juicio van a ser sometidas al principio de contradicción. Tendrán que afirmar o negar lo que han dicho ante el requerimiento fiscal en la toma de declaraciones. Bien, doctor Balda, ¿qué nos puede decir de todos estos elementos, por favor? Si la investigación del Ministerio Público fuera auténtica, genuina e imparcial, tendríamos que comenzar por investigar las declaraciones que están en la entrevista policial firmada y suscrita por Juan José Zúñiga, en la que señala que Edmundo Novillo y Luis Alberto Arce Catacora tenían conocimiento del despliegue militar que se estaba dando. Juan José Zúñiga, al momento de ser detenido, refiere de que Luis Arce había tenido una reunión con él en el colegio La Salle, habían jugado un partido de básquet. Están las imágenes, hay pruebas de que esa reunión ha existido. No sabemos qué han hablado en esa reunión, como tampoco sabemos qué ha hablado Juan José Zúñiga con Fernando Handam al día siguiente, porque el 23 de junio fue el partido de básquet y el 24 de junio fue la reunión con Handam. No sabemos qué comunicación existió directamente, pero si vamos a presumir en contra de Fernando Handam, ¿por qué no tendríamos que presumir también en contra de Luis Arce? Si fuera una investigación independiente e imparcial, se tendría que tratar a todos por igual. Y el único representante del Estado que debiera existir y promover una acción penal de esta naturaleza tendría que ser solamente el Ministerio Público. ¿Por qué se requiere la participación del Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Transparencia, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y además del Ministerio Público? Son 7 carteras del Estado contra un solo ciudadano, o contra 24 en este caso. El procurador, el día de hoy, a horas 9:07, en Red 1, había señalado de que el juez había dispuesto la detención preventiva. El juez Juan Carlos Montalbán, a horas 9:27, recién estaba en el por tanto para disponer la detención preventiva. Ese tipo de incongruencias son lo que nos demuestra de que la investigación no está siendo llevada de forma honesta, de forma transparente y mucho menos de forma imparcial. Existe injerencia, existe intromisión por parte de órganos del Estado que no permiten que la actuación de la policía y del Ministerio Público sea una actuación independiente, por lo cual el resultado de esta investigación es un resultado sesgado que va a estar dirigido probablemente en contra de quienes quieran perjudicar y a favor de quienes no quieran perjudicar. Esa es la realidad de nuestra justicia. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quiero agradecerles a ambos. Tengo que en este último instante hacer un aporte. El doctor Balda nos dice por qué razón no se encuentra investigadas otras autoridades. Básicamente porque desde la Constitución Política del Estado se establece un mecanismo en los artículos 244 y 245 de las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero es más, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas define cuál es la misión que tienen las Fuerzas Armadas para la defensa y la cooperación en situaciones de emergencia y desastre. En ningún caso esas circunstancias se han materializado. Pero es más, existe una ley, no estoy seguro de su número, creo que es la ley 843. Bueno, es una ley en la que establece precisamente cuáles son las condiciones en las que puede ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas. Esta es una medida que efectúan las Fuerzas Armadas para garantizar que sus acciones están sometidas al imperio de la ley y del poder civil. Hemos revisado los documentos en el Comando de Ejército, en la Dirección de Planeamiento y Operaciones, etcétera, y solamente existen radiogramas firmados por el jefe de operaciones para el transporte del grupo F-10 de Cotapaxi hasta La Paz. Esa es una prueba de que existen documentos. Otra, que ordena que el avión Hércules, que depende del Ministerio de Gobierno y los Diablos Negros, se transporte hasta la ciudad de Tarija. Entonces, sí existen documentos que a través de aquella, voy a llamar de aquella hermenéutica procedimental, permite que las Fuerzas Armadas puedan contar con un elemento de descargo en el cumplimiento de sus deberes. En este caso, el señor general Juan José Zúñiga, cuando se comunica con el presidente, lo hace aparentemente un día anterior. En aquel momento ya se había ordenado días antes el disimulo del transporte de la tropa. De hecho, los comandantes de las Fuerzas Armadas acantonadas en la Checache decían que querían quitar los teléfonos a quienes iban a pilotear los tanques.
pero dicen no, vamos a decir que estamos yendo a desfilar para la policía boliviana, cuyo aniversario fue el 24, y de esa manera permiten que las autoridades, vamos a llamar comunarias de Checachi, autoricen la salida. ¿Por qué? Porque estaban yendo a marchar. Entonces, son estos elementos que desmitifican aquella versión. No había autorización presidencial que debe estar ordenada por un decreto supremo y por una ley. Bien, muchas viceministro. gracias. Y quiero agradecer. Doctor, un placer saludarlo. Gracias, igualmente, viceministro Johnny Aguilera, muchas gracias. Mil disculpas al doctor Balda también por el tiempo, lamentablemente. Me parece muy interesante porque él tenía un discurso muy buquelista, literalmente, hace algunos años atrás, literalmente a mediados del 2019 o entrado del 2020, si no me equivoco, en el que decía que todos los presos tenían que ir a la cárcel, incluso si fueran representantes del movimiento al socialismo. Justamente por ello mismo yo era uno de los principales defensores de él y decía, bueno, y al final de cuentas es masista, pero no es tan malo, ¿saben? Obviamente todo esto antes de empezar en las ruedas del liberalismo. Hoy en día me doy cuenta de que evidentemente lo que tengo plasmado dentro de mis valores es real. No puede existir alguien de izquierda que sea moralmente correcto. No existe la gente de izquierda con principios. Eso no es real. No es posible que alguien de la altura de Johnny Aguilera diga que Fernando Hamdan ha cometido errores relacionados con la justicia. De verdad, es totalmente inaudito. En fin, de verdad yo creo que la paliza que le ha dado de alguna u otra forma a nivel moral, sobre todo Jorge Balda a Johnny Aguilera, tiene que ser difundido por todos nosotros. Sobre todo porque estamos frente a una lucha relacionada con la libertad, que es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Muchas veces incluso no se representa la libertad de opinión como una propiedad, pero dense cuenta de que la opinión también es parte de la propiedad. Por lo tanto, esto es un ataque directo a la propiedad privada, a la propiedad de opinión que tenemos todos en este país. En fin, al final de cuentas, cada quien decide por qué monstruo velar. Yo creo que lo más dificultoso de este asunto es el hecho de que Fernando es un agente de los derechos humanos y un defensor de los derechos humanos y ha sido encarcelado justamente violando sus derechos humanos. Eso, por otra parte, quisiera saber qué opinan de lo que ha dicho Jorge Balda. Y finalmente me gustaría también saber qué es lo que opinan de mi pelo. Muchos me ponen que no me peino y hoy no me peiné. Así que así es como se ve mi pelo cuando no me peino. Así que espero que valoren mucho el hecho de que yo me peine para los videos. En fin, suscríbanse al canal, de verdad sigan a Jorge en todas sus redes, últimamente está muy fuerte. Tenemos una entrevista interesante sobre él, más allá de su accionar como abogado y mucho más allá de activista, sino cómo es él como persona y cuál es su filosofía de vida. Espero poder subirla hasta esta noche, si no me equivoco. Y nada, de verdad, sigamos con el trabajo y sigamos con la fuerza que estamos manteniendo. En fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes que son todas estas de aquí. Pueden donarme a través de este hermoso QR. Recuerden que pueden donarme desde un pesito hasta 1.000.000 de bolivianos o lo que quieran. Cada peso aporta a seguir con esta lucha. Estoy organizando el evento más grande, por cierto, el evento más grande e importante del año, posiblemente relacionado con política y juventud. Así que estén preparados. Va a ser abierto y va a ser en la Asamblea Legislativa. Es todo lo que les puedo decir por ahora. Así que manténganse a la expectativa. De verdad, va a ser muy, muy cabrón. Y yo creo que incluso podemos llegar a generar impacto sin la necesidad de ser diputados. Señoras y señores, estamos empezando a cambiar el país y necesito su ayuda. Así que nada, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes. De verdad que me importan mucho las cosas que ustedes dicen. Me importa mucho leerlos y me importan mucho las opiniones y referencias y críticas que tienen hacia mí. Así que nada, los leo y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye bye. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido